Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los organizadores por la invitación. Me había tocado estar en alguna ocasión ya en Santo Domingo y ahora sí me di cuenta de que vine al paraíso porque esto es hermoso, ¿no? No conocía Punta Cana y realmente es hermoso. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de algo que durante muchos años no se habló y ahora resulta que es algo de lo más importante en esclerosis múltiple, que es la disfunción cognitiva o cognitiva, como quieran llamarle. Mis conflictos de interés ahí están. Solo actúo como asesor de algunas empresas farmacéuticas, pero solo recibo honorario por quienes me invitaron en esta ocasión. Esclerosis múltiple, ustedes saben que es una enfermedad devastadora que tiene como característica el hecho de presentar hasta más de 90 signos y síntomas, de tal manera que es muy diversa, muy heterogénea y que existen criterios para su diagnóstico, tanto clínicos como radiológicos. Dentro de esos 90 o más signos y síntomas, por ahí algo hay perdido que hablaban de déficit cognitivo, ¿sí? Ese lo demostró desde 1877 este señor que era un gran clínico, Jean-Martin Charcot, que dijo que había un borramiento o embotamiento de la conciencia y en el aspecto intelectual de pacientes con esclerosis múltiple, y tuvieron que pasar más de 100 años para que nos volviéramos a hacer cargo de eso. Es decir, si ustedes revisan las obras de Charcot, van a ver que él claramente decía hay daño que ahora le llamamos cognitivo, ¿no? Pero nadie volvió a hacer nada porque todo se iba sobre todo a la cuestión motora, a la cuestión sensorial, a la afectación de esfínteres, a las neuritis ópticas, ¿sí? De tal manera que lo cognitivo quedaba por ahí perdido. Hasta 1961, vamos a decir, un suceso importante en el que empieza a haber instrumentos adecuados para medir el funcionamiento cognitivo. Aunque ya existía la psicología, la psicometría y todo eso, instrumentos ya muy adecuados, muy validados a partir de los 60. A partir de los 70 se empezó a diferenciar. Acuérdense que era tierra de nadie la cognición. Entraban los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los neurocirujanos, y entonces era muy difícil tener acuerdos sobre criterios diferenciales entre problemas cognitivos y problemas que estuvieran asociados a trastornos psicológicos o neuropsiquiátricos, y más en una enfermedad como la esclerosis múltiple en la que conviven los dos. Hasta 1980 se hicieron los primeros intentos para correlacionar los déficits cognitivos con las áreas cerebrales. En 1990 hay un suceso muy importante desencadenado por la National MS Society, que decidió hacer un estudio encargado para el doctor Stephen Rao, el cual en 1991, Stephen Rao hace un estudio en los miembros de esa comunidad para ver cuál era su estado cognitivo con una batería que él juntó y le llaman la batería breve o de screening de esclerosis múltiple, y publicó estos dos artículos que son clásicos, en donde nos dice: en esclerosis múltiple existe la disfunción cognitiva, y el impacto de la disfunción cognitiva sobre lo importante a final de cuentas, que es el empleo y el funcionamiento social de las personas que la padecen, se ve muy afectado. A partir de este estudio que se llevó apenas hace 30 años, encontramos nosotros un patrón claro de lo que es la disfunción cognitiva en esclerosis múltiple. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se presenta hasta en la mitad de los pacientes y que afecta predominantemente 3 dominios cognitivos: la memoria visual, la memoria inmediata visual, tanto como la memoria verbal también, pero fundamentalmente la velocidad de procesamiento de la información. Y esto es muy importante porque este patrón es exclusivo de la esclerosis múltiple. Cuando encontramos un patrón cognitivo en pacientes con una enfermedad desmielinizante y muestran sobre todo un problema en la velocidad de procesamiento de la información,
tenemos que considerar que existe daño cognitivo y tenemos que evaluarlo bien. Esto es muy importante también por el hecho de que puede evidenciarse precozmente. Hay personas que van al oftalmólogo por una neuritis óptica, luego de ahí los mandan con el neurólogo y entonces ya ahí se da cuenta que también tiene por ahí algún déficit sensorial en otro lado, o en la historia clínica hay algún trastorno de una parálisis transitoria, etcétera, y entonces hasta entonces empiezan a preocuparse. Ahora se sabe que las personas que tienen algo que llamamos síndrome radiológico aislado, en el cual ni siquiera hay ningún síntoma de esclerosis múltiple, si tú le haces un estudio cognitivo y sale dañado, o si tú le haces una resonancia magnética a un paciente asintomático y tiene lesiones desmielinizantes, 32% de ellos ya tienen déficit cognitivo. Es decir, puede ser uno de los primeros síntomas de la esclerosis múltiple y nadie se da cuenta porque nadie lo busca. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que su presencia al momento del diagnóstico condiciona un peor pronóstico evolutivo. Si yo tengo daño cognitivo desde los primeros momentos de la enfermedad, mi pronóstico seguramente va a ser peor. Por lo tanto, habrá que tomar medidas, como comentaba el doctor Enrique Álvarez, fármacos de alta eficacia. Persona joven que tiene déficit cognitivo, ataca con toda tu fuerza porque lo más seguro es que vaya a progresar mal. Y esto es independiente del EDSS. El EDSS ha hecho gran favor a la esclerosis múltiple. El doctor Kursky, que en paz descanse, hizo un gran esfuerzo para validar esta escala. Todos la conocemos, todos la manejamos, pero excluye a la cognición. Entonces, incluso si la quieres correlacionar, no existe una correlación entre el grado de daño en EDSS con el daño cognitivo. Se encuentra en todas las formas clínicas, es decir, muchos decían, sí, la discapacidad cognitiva sí es real, pero ya cuando el paciente tiene secundaria progresiva y está muy avanzado. No es verdad, el paciente puede tener un síndrome clínico aislado y ya tener daño cognitivo hasta en un 40% de los casos, y por otra parte el paciente con remitente recurrente, con secundaria progresiva, con primaria progresiva, en algún momento van a presentar daño cognitivo. Y obvio tiene un alto impacto personal y social. Hoy podríamos decir que es un marcador clínico, de los que hablaba también el doctor Álvarez. No podemos dejar todo a los marcadores biológicos porque la variabilidad biológica es muy individual, pero lo que sí podemos tener es pensar que si alguien aqueja daño cognitivo, es joven, ¿sí?, tiene antecedentes de una neuritis óptica, o tiene una parálisis que duró, o un síntoma que duró más de 24 horas hace 2 años y luego se recuperó al 100%, pero sigue teniendo déficit cognitivo, puede ser un marcador incluso de diagnóstico temprano. Ahora, qué bueno que ya sabemos que el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple tiene daño cognitivo. Perfecto, ¿por qué? Porque así lo vamos a buscar. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿No lo tiene? ¿No lo va a tener? ¿O lo va a tener, todavía no lo tiene? ¿O no lo pudimos detectar en algún momento determinado? ¿Existen las recaídas cognitivas? Ese es otro de los grandes dilemas en la actualidad. Las recaídas cognitivas no se aceptan porque nadie va a decir, oiga doctor, fíjese que vengo porque desde ayer para hoy empecé a detectar que tengo problemas de la memoria. No lo va a hacer, nadie va a ir por eso, y si va con el neurólogo le va a decir, no se preocupe, usted tiene estrés, váyase. ¿Sí? ¿Qué sucede? Realmente nadie puede saber si existe una recaída cognitiva hasta que no ha hecho un estudio previo de cognición. Y si una persona fue estudiada y no tenía ningún déficit cognitivo en una consulta, y en la consulta de los siguientes 6 meses usted le hace una prueba simple como el test dígito símbolo y ve que falla en función de la anterior, de su prueba previa, entonces, y usted dice, caray, no estaba citada, y vienes porque, no sé, vienes a tu consulta de rutina, tú tuviste un problema nuevo en un periodo de 6 meses que no tuvo una manifestación física. Entonces existe la recaída, pero todavía no la sabemos diagnosticar.
¿sí? Estamos en eso, están haciéndose varios estudios para poder definir claramente las recaídas cognitivas, pero se requiere que hayamos hecho una medición del estatus cognitivo previo. Si no, no existe poder en el mundo para poder evaluar. Algunos otros mecanismos que ya nos explicaron de una manera magistral la doctora de Colombia en relación a genética. Bueno, pues hay mecanismos biológicos, hay marcadores biológicos, como el caso del factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF, que es una proteína codificada por un gen del mismo nombre, que normalmente regula procesos de desarrollo, de supervivencia celular, de crecimiento y diferenciación, en fin, de plasticidad, y que hay personas que presentan déficit cognitivo y tienen afectado este gen por presentar un polimorfismo, que también hoy aprendí que ya tiende a desaparecer ese nombre, y hablar de variación genética o variabilidad genética o polimórfica, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta que hay personas que pueden tener una simple equivocación o error en la secuencia de un tripleto o de un aminoácido de ese tripleto, y entonces presentar o tener mayor probabilidad de tener daño cognitivo que quien no lo tiene. Nosotros estamos realizando, bueno, de hecho está por publicarse el estudio de este gen, que es el RS6265, el cual tiene una alteración de un aminoácido sustituyendo a otro, es decir, una valina en vez de una metionina, y con eso se ha visto que hay una asociación frecuente a daño cognitivo. Incluso ya se ha reportado frecuencia en mexicoamericanos del 21%. La presencia de los polimorfismos del gen BDNF aumenta de 3.56 veces más la probabilidad de presentar daño cognitivo, de acuerdo con nuestro estudio. Yo creo que en este mismo mes, no, ya no alcanzamos este mes, el noviembre debe de salir ya publicado. Pero también hay otra cosa, ¿de qué depende que yo exprese también déficit cognitivo? De la reserva cognitiva cerebral que tenga. No es lo mismo si yo ya tenía una reserva muy baja cuando me dio la esclerosis a cuando si yo la tuve después. Cuando tenemos muchas lesiones, la reserva cognitiva se va agotando. Los primeros brotes puede que no reflejen el nivel de daño. ¿Y cuántas veces hemos visto pacientes que tienen muchísimas lesiones en la resonancia y tú los ves y clínicamente no están mal? O sea, les haces prueba cognitiva y salen bien. Y dices, bárbaro, con esa cantidad de lesiones, ¿sí? Pero porque a lo mejor tenía una reserva cognitiva muy amplia, ¿sí? De hecho, hay un autor que se llama Sohol, que en 92 publicó que tenía que perderse 20 centímetros cúbicos de sustancia blanca para que hubiera evidencia de daño cognitivo. Sabemos ahora que no es suficiente eso, las lesiones aumentan y el cerebro va empezando a presentar atrofia, ¿sí? Y que la mayor parte de la atrofia ahora sabemos que no es de sustancia blanca, sino cortical, ¿sí? Antes se decía, no afectan la sustancia negra, solo sustancia blanca. Eso está totalmente superado y sabemos que las lesiones corticales son responsables de la pérdida de la cognición. Con los nuevos estudios del conectoma humano también, para no dejarnos de los genetistas, ¿sí? También estamos estudiando las conexiones con este nuevo sistema del network, que también se basa en inteligencia artificial, como todo lo que vamos a ver a partir de hoy, ¿sí? o que ya estamos ahí, ¿no? En donde vemos que basta algunas afectaciones, a veces en algún pequeño módulo, ¿sí?, para empezar a presentar manifestaciones cognitivas, y que puede llegar esto a convertirse en lo que se llama un colapso neuronal, en donde ya va a ser muy evidente y el grado de daño va a ser importante, o al menos clínicamente detectable, pero pasará a veces mucho tiempo, a veces menos tiempo, dependiendo de la actividad, ya dijimos, dependiendo de la vulnerabilidad genética y dependiendo del número de lesiones a través del tiempo. La resonancia magnética sabemos que es un elemento fundamental en el diagnóstico, en el seguimiento de los pacientes, y que se correlaciona muchas veces con el EDSS en general, o la progresión o la discapacidad, pero no necesariamente
con el daño cognitivo. Sin embargo, puede ser de mucha utilidad. Hemos visto cómo aunque vemos pacientes, como lo comentaba, con muchas lesiones y no vemos el daño cognitivo, bueno, a veces depende de dónde estén colocadas. Basta una lesión a veces en el tálamo para presentar déficit cognitivo y sin que haya lesiones en otro lado. Ahora, la área total de lesiones tiene mucho que ver en dónde se coloque. Se ha visto que hay atrofia, suele haber atrofia en el cuerpo calloso, sobre todo en la pars media del cuerpo calloso, pero también se acumulan lesiones periventriculares, o incluso el área total de lesiones puede correlacionarse con esto. Ustedes ven este tipo de atrofias tan severas en pacientes muy avanzados con daño cognitivo también muy importante, en donde obviamente no vamos a tratar de correlacionar localizando, porque pues ya sería imposible con tantas lesiones, pero hay ocasiones que cuando mides la corteza cerebral ves ahí la lesión, ya sea yuxtacortical o transcortical, y ves como unas cuantas lesiones colocadas en sitios muy estratégicos te pueden generar un daño bastante importante en el cognitivo. Aquí está la que les marcaba yo del tálamo, ¿no? Basta una lesión ahí, hemos visto las demencias talámicas existen, ¿sí? Y una lesión bien colocada basta, aunque no tengas mucha atrofia cerebral, ¿no? Tenemos ahora también la posibilidad de tener el espejo de la corteza cerebral, que es la retina, y que en la tomografía de coherencia óptica ahora nos ayuda muchísimo para correlacionar de una manera muy exacta el daño a capas ganglionares específicas con el nivel de atrofia cerebral o de pérdida de corteza. Y es una medición, no sé aquí, pero yo vengo de la ciudad de Guadalajara. Hay muchísimos equipos de resonancia, 3 Tesla, 1.5 Tesla, etcétera, pero son muy caros, en tanto que una tomografía de coherencia óptica es un poco más barata, no mucho, pero es más barata, y para dar un seguimiento pudiera ser una herramienta también más barata para definir esto. Claro, para investigar tenemos también un resonador de 7 Tesla, pero vamos, yo no le voy a pedir a un paciente una resonancia 7 Tesla porque lo voy a dejar en la calle, ¿sí? Aquí que hay una gran cantidad de pruebas sumamente elegantes, pero que se utilizan fundamentalmente para investigación. La charla no está para ese lado, no es de investigación, entonces nada más ahí están las variables que hay. Hay muchísimas cosas que nos pueden servir para meternos mucho más allá a nivel cerebral: resonancia magnética funcional, tomografía de emisión de positrones, una gran cantidad pues que nos van a ayudar definitivamente. ¿Qué sigue? Hasta ahí vamos ahorita. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue primero definir los criterios de deterioro cognitivo como endpoint homogéneo en los ensayos clínicos, porque van a ver, como se los voy a presentar en la siguiente plática, que los ensayos clínicos dicen: ¿y nuestro medicamento tuvo un impacto positivo en el deterioro cognitivo? Sí, pero la hipótesis que tú planteaste para tu ensayo clínico no lo llevaba como endpoint primario, por lo tanto no sirve. Aunque lo hayas encontrado, no es una verdad científica totalmente demostrable, porque no era el endpoint primario, que es para el cual se hace la carga de verdad, ¿sí? Entonces, y si tú lo haces y lo tratas de comparar con otro que tampoco siguió la misma metodología que la que tú seguiste, ni utilizó los mismos test, ni en el mismo momento, entonces también el impacto de los medicamentos sobre el deterioro cognitivo todavía deja mucho que desear. Afortunadamente lo hay, está demostrado, sí lo existe, pero los niveles en que puede impactar o la metodología con la cual se llevó a cabo el estudio puede ser que sean sumamente variables. Por lo tanto, hay que tener un criterio homogéneo, y esto es muy difícil porque dicen en mi pueblo: ¿quién vende los mejores tamales? Pues los que hace mi mamá, ¿sí? Entonces cada país que hace pruebas cognitivas dice que la suya es la mejor, ¿sí? Y entonces tenemos ese problema: ¿cuál vamos a utilizar o cuáles van a usar los grandes trials, ¿sí?, para considerar en su estudio? Estudiar también las recaídas cognitivas que pueden afectar
y que pueden no ser tomadas en cuenta. Hay que delimitar claramente la correlación entre deterioro cognitivo y resonancia magnética. Es muy difícil también, pero hay que hacerlo. Y esto, si yo digo que una persona está bien y digo mi medicamento está funcionando porque no tuvo recaídas, no progresó el EDSS y no tiene nuevas lesiones en resonancia, excelente, sí, pero mi resonancia era de 1.5. ¿Qué pasó si tiene lesiones corticales nuevas? Entonces, ¿qué pasa si hay volumetría de cada una de esas resonancias? Voy de acuerdo, el cerebro disminuyó, pero a todos los que estamos aquí, perdónenme los jóvenes, pero a partir de los 30 años, nuestro cerebro mide 0.2% menos cada año. Entonces, habría que ver, ¿no? Es difícil, pero debería entrar como un criterio de NEDA 4 la disfunción cognitiva como tal, no nada más como una atrofia cerebral, ¿no? O como una disminución de volumen, porque no correlaciona necesariamente. Entonces, bueno, eso sería lo que sigue, y difícil medirlo. ¿Cómo lo medimos? Hay una gran cantidad de baterías, pero hay que tomar en cuenta algo. Lo que los neurólogos podemos hacer son screenings generales, que no te quiten más de 5 o 10 minutos de tu consulta, porque si no ya no lo haces. Y no todos tienen a un lado un neuropsicólogo para que lo haga, o una neuropsicóloga. Yo sí, porque me dedico a hacer algo de investigación de esto en la universidad, pero el 90% no lo tienen en mi ciudad. Entonces no saben aplicar test, y entonces tienes que buscar un test tipo Mini-Mental para que tú lo puedas aplicar y digas, bueno, esta persona se ve como que tiene daño cognitivo, ahora sí déjame mandarlo con alguien que haga ya no un screening, sino haga una prueba completa, ¿no? Eso pasa. Miren, ya hemos estado validando en muchísimos países el BCAMS principalmente, porque el BCAMS nos quita poco tiempo, ¿sí? Pero aún todavía mejor, si nosotros buscamos, tiene mucha especificidad y mucha sensibilidad. Entonces, como test de screening es muy bueno, y aparte se aplica en 20 minutos, ¿sí? Cuando mucho. Entonces es muy bueno, pero todavía hay algo más. La mayor parte de los tests incluyen al test dígito símbolo, y el test dígito símbolo es el que nos mide la velocidad de procesamiento de información, por lo tanto es el más sensible de todos. Obvio, tenemos muchas necesidades, ¿sí? Desde tener una sospecha clínica y entonces a partir de ahí aplicar un test dígito símbolo que te lleva 5 minutos, no te lleva más. Bueno, 10 si apenas estás empezando, ¿no? Pero el test dígito símbolo aplicado ante tu primer sospecha clínica te lleva a seguir un paso más arriba. Hazle un test de screening, ¿sí? Uno breve, puede ser el RAO, puede ser Cohims, otro, ¿no? Lo importante es que lo hagas. ¿Por qué? Porque este test se ha visto que correlaciona de una manera muy apropiada con el daño cognitivo. De tal manera que, bueno, ahorita estamos validando en muchos países el test dígito símbolo, lo estamos baremando, haciendo los baremos de cada población para darle un mayor peso. Y concluyo, para acabar en tiempo, el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple es evidente, acompaña la enfermedad en el 50% de los casos. Es posible que en un momento determinado de la enfermedad todos los pacientes lo desarrollen, y las herramientas son accesibles al clínico y son parte habitual del protocolo. Me refiero al test dígito símbolo, la resonancia y la exploración clínica, obvio. Y se requiere personal especializado para un diagnóstico cognitivo más profundo. Debe de incluirse como endpoint primario en los ensayos clínicos específicos. Es importante también en el pronóstico y en el impacto social, aunque los mecanismos moleculares del daño aún siguen siendo estudiados. Hasta aquí, muchas gracias. ¿Sí?